Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana, porque ellos han presentado un informe que realmente es lapidario. Seguridad alimentaria en barrios populares de la ciudad de Salta. ¿Cómo te va, Fernando Galván? Te saluda, buen día. Buen día, Fernando. ¿Me escuchas bien? Sí, sí, por supuesto, te veo y te escucho perfectamente bien. Bueno, me alegro. Bueno, el motivo por el cual nos estamos encontrando hoy es un motivo que para nada nos puede alegrar. Tiene que ver con... Ahí lo perdimos a Darío, a ver. Darío, a ver si lo recuperamos. Ahí se perdió la comunicación. Ahí está, ahora sí, ahora te Bueno, escuchamos nuevo. Sí. bien. Bueno. No, te decía que, bueno, nos encontramos acá para charlar acerca de una Sí, encuesta que hemos realizado en los barrios populares desde Libre del Sur con el apoyo técnico del Instituto INSEPSI. sí. Es una encuesta de seguridad alimentaria que nos preocupa y no la hemos realizado porque detectamos en la ciudad muchas dificultades para poder acceder a lo más elemental que es la comida. Uh-huh. Hay una situación que se va deteriorando producto de la asfixiante situación económica que vive el país. Sí, Vivimos en una economía donde las personas que se dedican a la economía social son muchísimas, la gente de la economía popular es mucha y es gente que uh-huh. vive al día, gente que vive al día y que vive básicamente del consumo, que vende en la feria, que hace changas, que sale a rebuscársela vendiendo lo que sea, vendedores ambulantes, y lógicamente, como todos sabemos, está totalmente parada la cantidad de plata en la calle. Uh-huh. Esto no está dando abasto. La encuesta Claro. tiene datos muy preocupantes. Uh-huh. Solamente me parece a mí que hay que caer en los datos para ver lo que está pasando y no solamente quedarse con lo crudo de los datos, sino también con las raíces que tiene esto. Con Exacto. Darío, yo quisiera, porque me parece que esto es, a ver, una cosa son los datos, una cosa son los números fríos, y otra cosa es saber que detrás de cada uno de esos números hay una persona, hay un niño, hay un adulto, hay un jubilado, hay un discapacitado, ¿no? Y además, no estamos hablando de una encuesta o de una estadística que se hace a 1.600 kilómetros. Estamos hablando de barrios populares de la ciudad de Salta. Estamos hablando Sí, de algo que lo tenemos acá a la vuelta de la esquina. Y además, una encuesta que ha sido hecha cara a cara. No es que se usa redes sociales, no es que se usa un Gmail, sino que ustedes salen cara a cara a hablar directamente con la gente. totalmente. Nosotros te contamos con puntos neurálgicos en todos los barrios populares de la ciudad de Salta. Tratamos de apalear la situación. Estamos en un proceso donde nos ha preocupado muchísimo, por ejemplo, iniciativas que tienen que ver con el retiro del Estado Uh-huh. de estos barrios, como puede ser, no sé si habrán tocado el tema, de la posibilidad de eliminación de Volver al Trabajo, que era un programa social que Sí. acompañaba a muchas familias. Uh-huh. Eso nos ha llevado a empezar a armar ollas populares en distintos barrios de la ciudad, barrios de la zona sureste, la zona este alta, la zona este baja, donde vos ves que se empobrece rápidamente la gente y hay una característica que es muy dura y que no nos podemos hacer los tontos, que tiene que ver con el empobrecimiento infantil. Uh-huh. Tiene que ver con un montón Claro. de chicos que vienen muy chicos Uh-huh. a retirar la comida. Vos de repente ves una niña preadolescente que viene con un bebé en brazos y con el hermanito de 5 o 6 años en la mano y juntos tienen que llevar un tupper recaliente. De repente tenés que hacer que el Exacto. tupper Uh-huh. se quede enfriando porque te da miedo que se lo tiren encima, ¿viste? Exacto. A ver, yo miro la encuesta del trabajo de ustedes Sí, y empiezo a ver números que te duelen. La verdad, sinceramente, duelen los ojos mirar los principales indicadores del relevamiento. sí. 57% no llega a fin de mes. Debió endeudarse o dejar de pagar. Sí, mira, nosotros, que eso es un dato más cualitativo, tiene que ver con la charla que podemos tener de cómo avanza la pobreza. Por ahí las personas, obviamente la comida, dejá de comer, vos creés y pensás que es lo último que vos haces. Si vos tenés familia, dejá de comer es lo último que haces. Entonces, paulatinamente vos vas retirando, obviamente, gastos no esenciales. De ahí lo último que dejás de pagar son los servicios, porque bueno, Sí. viste, sin luz no podés estar. Y pasás a, obviamente en los barrios populares, las primeras marcas no son muy consumidas, pasás a segunda, tercera o a la que encuentres, Sí. de reducir las porciones de alimentos, que es un dato que también está en la encuesta, Sí. como vos vas reduciendo la cantidad de alimentos, ¿no? Vos tenías un plato, pasás al medio plato.
hasta que en un momento dado ya tenés que retirar una de las comidas. Ujú. O Bueno, retirás el el número, almuerzo. claro, el número frío es mortal. 44% redujo alimento varias veces a la semana. Estamos hablando, ojo, 44%, estamos hablando casi uno de cada dos. Casi uno de cada Es dos duro, que es redujo duro, es alimentos duro. a la semana. Que decir, bueno, ahora no como. Pero de eso tenés 25,4 que elimina comidas todos o casi todos los días. Y Esa es la, 29,8 que sí. eliminó comidas varias veces a la semana. Sí, sí, eso tiene que, tratamos de mostrar progresivamente cómo va avanzando el deterioro social, cómo va avanzando la necesidad de la gente. Hay gente que por ahí, viste que la más famosa y la que está muy instalada es que como los adultos dejan de comer para que coman los chicos, hay Sí. un momento que ya ni eso alcanza. Ujú. Porque además del deterioro de la situación social y de la economía social en estos barrios que tienen como principal ingreso eso, si te fijas, solamente la mitad está pudiendo acceder a comida por sus propios medios, creo que está el último, empiezan a empeñar cosas, obviamente lo primero que hacen es endeudarte con tarjetas que tienen que ver con Claro. el fácil acceso o con fintechs, y después de que no puedes pagar eso y que vos ya intentaste que hacerle cuenta de Mercado Pago al perro, Ujú. lo que pasa es Claro. empeñar cosas, vender Claro. cosas, Ujú. que ese también es un dato, y lo último ya tiene que ver con recurrir a comedores y merenderos, no porque no sea, porque sea vergüenza o algo así, sino porque están desmantelados. A Claro. nosotros, por ejemplo, en la época de pandemia con Libre del Sur, se vamos a mantener 25.000 raciones de comidas semanales en toda la provincia, Sí. que fue un momento muy duro de la pandemia, todos nos lo recordamos, ¿no? Sí, sí, No sí, podías claro. salir a trabajar, claro, no podías salir a trabajar y la gente que vivía al día es la que primero sufría, entonces armábamos comedores. Pero a diferencia de ese momento, nosotros contamos con alimentos secos que nos proveía el Estado Nacional, y Ujú. hoy eso está cortado. Entonces Claro. imagínate que si nosotros tuviésemos posibilidad de abrir 20 merenderos, 50 comedores, estoy seguro que se llenan, Claro. porque o es lo último que te queda, o vos estás zafando la comida de la noche, o estás Ujú. zafando la comida del otro día. Exacto. Entonces, la situación es muy preocupante. No, no, mira, le pido a los chicos ahí el pulpo que tiene el cuadro, seguramente, el cuadro 5 alimentos básicos que dejaron de comprar. 6 de cada 10 hogares dejó de comprar carne o pollo y más de la mitad dejó de comprar leche o derivados, ¿no? Carne o pollo, 60,9% que dejó de comprarlo. Leche o derivados lácteos, el 50% que dejó de comprarlos. Frutas o verduras frescas, el 42%. Aceite, harina o azúcar, el 21,8%, pan o fideos, el 9,1%. Claramente, ¿no? Muestra a la inversa que lo que más come la gente es pan o fideo, digamos harina. Después vemos a los chicos con esas panzas abultadas, ¿no? Son esqueléticos prácticamente porque deben tener un Y nivel exceso en de... grasa. Exactamente, y Sí. exceso en grasa. El, ahí hay dos temas para tratar, Fernando. El primero tiene que ver con eh, cómo uno prioriza los alimentos, y el segundo tiene que ver con cómo se van midiendo las nuevas faltas de alimentación. Nosotros en años anteriores, con el índice Barrial de Salud Nutricional, no solamente abarcamos lo que es la desnutrición, que por ahí mucha gente tiene en la cabeza de que cuando uno come mal está súper flaquito y raquítico, y en realidad es como vos lo decís, que la mala alimentación tiene que ver con la calidad y la cantidad de alimentos que uno puede ingerir. Ujú. Por ahí a la gente más humilde que lo que le queda es hacer guiso de fideo, que es lo Claro. que tienen más fácil acceso. Entonces tenés mucho, pero mucho consumo de carbohidratos y no complementás ni con verdura, ni con fruta, ni con lácteos, ni demás. Y muchas veces tampoco con Ujú. carne, de la que sea. Entonces da el efecto ese que vos tenés, ¿no? Que vos me estás diciendo. Y el otro tiene que ver con cómo la gente va dejando de consumir ciertos alimentos. Nosotros veíamos que a medida que íbamos procesando la encuesta, lo primero que nos aparecía en punta era los lácteos, que es algo que en el Sí, barrio uno sabe que vos muchas veces hablás con un chico de 8 o 10 años, jamás en su vida probó un yogur. exacto, sí. Eh, te digo que es durísimo, y a medida que va avanzando, vos ves cómo obviamente el guiso de menudo es algo que a esta altura ya ni siquiera es algo que parezca marginal, sino que está totalmente instalado. Sí. La carcasa del pollo que la raspan y te Exacto, venden el sí. raspado es una cosa que si uno va a ver las modalidades a lo que
el barrio está accediendo, y obviamente a lo que los comerciantes están teniendo que vender para poder mantener su negocio, es algo que alguien de por ahí clase media que no le ha tocado te va a parecer irrisorio, algo que pensás que Ujú. pasa en África y no, te pasa Eh, 20 eh, minutos del centro. claro, pero Darío, quiero aprovechar esto. Cuando ustedes hacen Ujú. la encuesta, me acuerdo que alguna charla hace un par de años, creo que fue en el medio de la pandemia, cuando hablamos con Federico Maigua, respecto de este tema, en algún momento Libres del Sur tenía estos comedores, estas 25.000 raciones que vos hacías referencia recién, pero la mayoría de los comedores y merenderos estaban en la periferia de la ciudad. Y de golpe, después, esos comedores y merenderos empezaron a aparecer ya en barrios de clase media, ¿no? Alguien Sí. suponía en el barrio El Tribuno difícilmente vaya a haber un merendero o un comedor, y sin embargo en el barrio El Tribuno existen, en Ciudad del Milagro existen, digamos, barrios que antes se pensaban que eran más acomodados donde eso no pasaba, y hoy eso también está pasando. Sí, sí, sí. Hay nosotros, no en esta ocasión, pero hemos hecho en varias ocasiones un análisis de cómo avanzó la pobreza. Tenés barrios que son consolidados popularmente, barrios que históricamente tienen esas tradiciones, barrios periféricos que están muy, pero muy en la lona, y después tenés barrios que recientemente han ido cayendo en la pobreza y donde vos encontrás algunas segunda, tercera generaciones de personas que no han tenido nunca acceso a un trabajo formal, y eso se nota, porque cuando vos no tenés acceso a un trabajo formal en relación de dependencia, etcétera, dependes mucho del consumo, y el consumo es algo que estos últimos tiempos se ha venido deprimiendo, entonces la gente no tiene cómo salir adelante, no encuentra, y se daba un proceso de sobreexplotación, Mm. sobreexplotación donde los tipos tienen que agarrar y recurrir. Creo que ahora hay una diferencia por ahí siempre lo charlan con compañeros, con personas, con la diferencia con otros años de crisis, y que acá tenés las aplicaciones que hacen que mucha gente no esté comiendo básicamente tierra, lamentablemente, ¿viste? Pero es algo que cada vez está más reducido, están saturadas, pagan Claro. muchísimo menos, Ujú. depende mucho de la puntuación, entonces está todo muy caído, y en esos barrios donde vos decís que tiene que ver sobre todo con la zona oeste baja, la parte de Sauce, Primavera, Ujú. Rosedal, la parte de algunas partes del sur, lo de bancario está muy empobrecido, Juan Pablo Ujú. II, la parte de los Ujú. departamentos, donde también se ve cómo eso pega directamente en la marginalidad con temas de violencia, de Ujú. inseguridad. La zona, nosotros la llamamos Norte Baja, que tiene que ver con Miguel Ortiz, Sí. Mosconi. Si uno revisa seguramente crónicas de noticiero, va a ver cómo aumentan los casos de violencia e inseguridad, y tiene que Ujú. ver también con esto, con el desempleo y cómo van cayendo las personas en estos flagelos, donde una de las cosas más preocupantes es el hambre. Claro, claro, porque eso es lo que dispara absolutamente todo, ¿no? Cuando hay hambre, bueno, ya sabemos. Ahora, me quedo con otro dato. La compra al día, sin planificación ni ahorro posible, ¿no? El cuadro que vos hacías referencia también. Compran con sueldo o ingreso del día, el 46%, tarjeta de crédito sin poder pagar el total, con lo cual empieza el endeudamiento, el 22,8%, compra fiada en almacén o supermercado, el 17,1%, empeñó o vendió objetos para comprar alimentario y además, bueno, ya cuando no queda nada, ¿qué haces? Porque acá no es solamente cuando no queda nada, bueno, voy al comedor, al merendero familiar. ¿Y la deuda? ¿Cómo la pago? Mirá, la deuda es lo último que está en la cabeza de la gente, porque lamentablemente, o lógicamente, uno cuando es padre de familia, uno tiene una escala de prioridades porque los recursos son pocos y lo primero es comer. Entonces, por ahí a las personas no están pensando en la morosidad, no están pensando en cómo pagar las cuentas. De hecho, si uno se fija, los márgenes de interés en las tarjetas no bancarizadas o en las aplicaciones móviles es cada vez más alto, porque están preparados para recibir una cuota de morosidad, que me parece que es un tema aparte. Ujú. Nosotros tenemos que también empezar a pensar la Argentina que viene. Espero que este gobierno se vaya pronto realmente, porque todo esto es parte del ajuste y mi ley, pero vos vas a ver que va a dejar un tendal de morosidad increíble, increíble. La gente no está, una persona que está sobreviviendo día a día, está luchando y pensando, y se acuesta pensando cómo va a comer su hijo al día siguiente, y se levanta pensando que tiene que hacer 200.000 cosas para garantizar un plato de comida. Seguramente no está pensando en cómo pagar la tarjeta, está pensando en cómo sobreviven sus chicos. Claro. Me quedo con las conclusiones que hacen ustedes.
El 57% de los hogares no llegó a fin de mes, debió endeudarse. El crédito informal como mecanismo de compensación está saturado. Hambre crónico en 1 de cada 4 familias. 25,4% suprime al menos una comida principal todos o casi todos los días. Una cifra que supera a cualquier parámetro tolerable de emergencia alimentaria en términos de política pública. Te pregunto, esto que nosotros vemos, este hambre crónico en 1 de cada 4 familias, ¿lo podemos comparar con la hambruna en Haití, por ejemplo? Y me parece a mí que nosotros tenemos algunas cosas y resorte que hemos ganado alrededor de los años que tiene que ver con la salud pública, con la posibilidad de acceso a educación pública, esas cosas que son cosas que hoy se están poniendo mucho en debate y que no deberían estarlo, y son cosas que tenemos que nosotros defender, rescatar y cada vez valorar más. Y en cuanto a lo que me decís con la situación del hambre, es algo que no me gusta a mí hacer comparaciones con que estamos así, estamos así. Me parece a mí que la comparación tiene que ser con nosotros mismos, y si medimos la situación de los barrios populares con hace 3 años, cuando este gobierno implementa estas políticas de ajuste, donde los termina pagando la gente, y este retiro del Estado donde te sacan una pensión, te sacan una jubilación, te sacan un programa social que eran totalmente necesario y esencial, no es que era complementario, la gente se iba a comprar dólares con esto, se compraba un paquete de arroz. Sí. Entonces, si vos tenés estas decisiones, vos tenés que comparar la Argentina con la que tenías hace 3 años, Uh-huh. y el deterioro que ha sufrido la gente y que está sufriendo hoy, y no hace falta ser pobre para sufrir, ¿no? Todas las personas, seguramente tendrás muchas personas en tu audiencia que están pensando cómo Sí, cambiar sí. los hábitos y cómo a su manera están sufriendo. Entonces me parece que desde ahí hay que plantear que Uh-huh. estamos cada vez peor, y con este gobierno yo no veo que haya una luz de esperanza siquiera. No es que estamos cada vez peor, es que vamos a estar todavía cada vez más peor, porque si miro el deterioro nutricional profundo, la caída en el consumo de carne, en frutas, en verduras, en lácteos, lo que vos decías, chicos que no tomaron nunca en su vida un vaso de yogur, inmediatamente pensás en una dentición paupérrima, en huesos que no van a tener el calcio suficiente y que van a ser chicos que viven quebrados, un nivel de desnutrición importantísimo. Ya no estamos hablando de los chicos desnutridos en Rivadavia, en Santa Victoria Este, sino que lo vamos a hablar de chicos desnutridos acá en la capital. Digo, todo lo que conlleva, las consecuencias que esto lleva a la salud pública. Totalmente, totalmente. Y generaciones que después tenés que recatar y ver cómo haces, ¿no? Charlábamos el tema en un programa con una nutricionista el otro día, y hay que prepararse para las generaciones que vienen y cómo van a estar alimentadas y cómo van a afrontar la vida sin haber tenido la posibilidad de poder consumir alimentos que los formen en su vida cotidiana, sin que le den la posibilidad de desarrollar capacidad cognitiva y fuerza para poder trabajar. Tal cual. Darío, gracias por atendernos esta mañana. Fuerte abrazo. Muchas gracias A por la vos. atención.